personas de mi canal de YouTube, yo soy Zac con S y para esta semana, como les había dicho en el video anterior, les tengo un video un poco diferente a los demás. Y es que un día en Instagram una amiga me dio la idea de contactar a mis amigos de diferentes partes del mundo para preguntarles cómo estaban viviendo ellos y ellas la situación del virus, ya saben cuál. Bueno, como si YouTube me fuera a desmonetizar a mí. O sea, no. Así es que decidí tomar su idea y me di a la tarea de escribirles a algunas de mis amigos y amigas de diferentes partes del mundo para preguntarles cómo estaban viviendo la situación, qué medidas había tomado el gobierno de su país o ha tomado en estos días y si rescatan ellos algo positivo de todo esto. Entonces, estas fueron las respuestas que ellos y ellas me dieron y pues sin más preámbulo, porque los videos que ellos y ellas me mandaron están muy cool, están un poquito extensos, entonces para que los puedan ver completos, yo los dejo entonces con mis amigos y mis amigas. Hola, mi nombre es Ana. Yo vivo actualmente en Estados Unidos. Soy mitad americana, así que por eso vivo aquí. Y con respecto al coronavirus, aquí honestamente el país no ha tomado las medidas necesarias. Aunque como comparado con México creo que vamos mejor, honestamente. Y pues depende mucho por estado, porque cada quien decide cómo manejar sus reglas o cómo dejar las reglas. Y, o sea, yo tengo la fortuna de que vivo en un estado que ha tomado acción más rápido. Yo ando en Oregon. Y como dos lugares donde está fuera la pandemia, que es como en Washington y en California, estoy exactamente entre esos dos estados. Así que como por lo mismo nuestra gobernadora tomó acción más rápido. Y como yo no voy a tener clases de ir a la universidad hasta dentro de unos 6 meses, o sea, según tienen programados que vamos a volver para el cuatrimestre de otoño, y todavía está en duda dependiendo de cómo sigue la cosa, si vamos a seguir en línea o no. Y por más que cuesta trabajo, es una medida razonable. Y pues sí, o sea, todos los negocios que no sean como esenciales o vitales han sido cerrados. Como lugares pequeños, restaurantes y así, todos estamos abiertos. Y solo trabajamos por como horas reducidas, o también tenemos que cuidar mucho lo que hacemos. Y como por ejemplo yo trabajo en un restaurante de comida griega, y las medidas que tomamos nosotros es que entre cada cliente que pasa tenemos una mesa y ya no tomamos como las tarjetas de crédito o cosas por el estilo. Siempre usamos guantes. Después de cada cliente tenemos que desinfectar la pantalla donde estuvieran tocando. Toda la comida es para llevar, la tenemos que embolsar y como asegurarnos que no haya como chances de que alguien más la agarre, así que como engrapar la bolsa y cosas por el estilo. Y pues sí, o sea, por más de que no mucha gente en otros lugares está respetando, por suerte aquí sí, y la neta ahí se ve la diferencia. Porque comparado con otros estados no hemos tenido tantos problemas, no hay tantas muertes. Obviamente sí está la gente que no hace caso y no respeta la cuarentena y se ven las consecuencias. Pero en algo que puedo estar orgullosa de aquí es que he visto cómo mis amigos o como gente que conozco realmente se anda tomando esto en serio, anda tomando sus medidas, y por eso hemos logrado retener esto de una manera saludable. Y el país, creo que todo el mundo ha visto las noticias de cómo hay gente protestando porque quieren salir, que porque el cabello o cosas ridículas. Y, o sea, honestamente eso sí me da vergüenza. Es triste que pensar que la gente aprecia más comodidades que la vida de otras personas y que no tienen respeto por como la salud de otras personas. Es triste, honestamente, pero como situaciones así te ayudan a darte cuenta de qué tipo de personas puedes fomentar como en la sociedad, que tenemos que enfocarnos mucho en educación, y también como algo que ha salido es ver las necesidades de la gente, porque mucha gente ahorita perdió el trabajo, muchos amigos ahorita están desempleados, familias y así, y el gobierno dio pues el apoyo, están dando los cheques de 1.2 bueno, $1,200 a las familias o a diferentes personas.
Y, o sea, hay mucha gente que está recibiendo apoyo, que es algo bueno, pero no todos recibimos, como en mi situación, yo soy un estudiante y como estoy bajo los impuestos de mi familia, yo no recibo. Y luego, como mi madre es inmigrante, tampoco recibe ella, así que pues en mi casa no recibimos ayuda y eso sería como preocupante si no hubiera perdido yo mi trabajo, o sea, si hubiera perdido mi trabajo sí sería más preocupante, pero por suerte, por las medidas que cuidamos y todo en mi trabajo, sí he mantenido un empleo. Pero es una realidad y como para muchos inmigrantes es una realidad muy fea también porque no tienen la oportunidad de recibir el apoyo y ellos son los que ahorita andan siendo, lo llamamos essential workers, los que son vitales y son los que están trabajando todavía como en cultivos o como doctores y cosas por el estilo. Y pensar como muchos de los inmigrantes que andan trabajando ahorita no reciben el apoyo y es cuando más se necesita. Es muy triste, pero es una realidad. Aunque algo positivo que podría sacar de esto es que, pues, creo que todos sabemos estas noticias de cómo se anda mejorando la calidad del aire y está viviendo como más lugar para la naturaleza. Y también como que la gente está aprendiendo a valorar más a su familia y todo, como buscas más a la gente, le mandas mensajes de cómo estás y crear como ese sentido de comunidad es algo bonito, es recordar que por más que no nos vemos podemos contar uno con el otro. Pero sí, y otra cosa positiva que he visto aquí es ver cómo si realmente la gente se compromete a formar parte de un movimiento puede ver como un cambio. Y como ya les dije, aquí la situación no está tan fuerte como en gran parte del país. Tenemos la fortuna de eso, pero es porque la gente realmente se toma esto en serio. Y aquí realmente pues sería cosa de que si tú estás viendo esto, o sea, sé que detrás extrañas a tus amigos, extrañas a tu novia, a tu pareja, sí. Pero la única consecuencia que vamos a tener acá fuerte es que no vamos a poder salir por más tiempo si la gente no se toma esto en serio. Sí. Bueno, hola Zach, te cuento un poco sobre cómo Colombia está viviendo frente al COVID-19, especialmente en Bogotá. Los primeros casos de COVID presentados en el país se siguieron iniciando el mes de marzo y hasta la fecha de hoy, 23 de abril, ya se cuentan con alrededor 4.500 personas infectadas, alrededor de 200 personas muertas y alrededor de 900 personas ya curadas de COVID. Eh, Respecto a las medidas que el gobierno ha tomado, son unas medidas de aislamiento. Por ejemplo, en Bogotá se tomó un simulacro de aislamiento el 19 de marzo con el fin de analizar cómo la capital podría enfrentar una situación de COVID en un futuro, como una cuarentena. El 24 de marzo el presidente ya decretó una cuarentena obligatoria nacional que va desde el 24 de marzo al 13 de abril. El 13 de abril ya la ampliaron hasta el 27 de abril y ya en estos días ya la ampliaron hasta el 11 de mayo. Bueno, por otra parte, también el gobierno está hablando acerca de un aislamiento inteligente, el cual consiste en empezar a reactivar algunos sectores de la economía, como lo son los sectores de la construcción y los sectores de manufacturas. Por otra parte, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá ha tomado como ciertas medidas para el tránsito de las personas. Entonces, pues, por ejemplo, las mujeres transitan los días pares y los hombres transitan los días impares. También se han tomado medidas como para las mascotas. Uno puede llevar las mascotas al parque 20 minutos y pues, pues no sucede nada. Las personas que infringen así como esta ley son multadas, entonces tienen como una multa de alrededor de un salario mínimo legal vigente que está como alrededor de $300. El gobierno también ha tomado como unas medidas de ayuda, como lo son algunos alivios financieros, que consisten en que, por ejemplo, los bancos no van a cobrar ningún crédito o algo por el estilo, y van a congelar por el momento el endeudamiento de las personas. También han tomado medidas frente a los servicios públicos, como lo son agua, luz y gas. Entonces, pues, se congelan por el momento las facturas y pues las personas pues no están en obligación de pagar esos servicios en estos meses. Lo mismo va para las personas que viven en arriendo, se les da como un tiempo de espera para pagar sus arriendos.
También el gobierno ha ayudado como a las empresas, entonces pues a las empresas pues no les está cobrando por el momento lo que son impuestos o algunas de estas tasas, entonces pues eso va como una ayuda. También el gobierno pues ha ayudado como a muchas familias otorgando como ciertos subsidios, como lo son mercados, productos de aseo personal y también pues ayudas económicas. Uno de los problemas que tenemos frente al COVID-19 es que, por ejemplo, Colombia no estaba preparado en materia de salud. Tenemos un sistema de salud muy ineficiente, entonces pues eso ha causado algunos problemas pues para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, pues bueno, los profesionales pues no están recibiendo adecuadamente pues sus salarios, entonces pues eso está causando como cierto malestar porque igual pues ellos están prestando un servicio. Otro de los problemas que tenemos es que pues no hay mucho equipamiento médico, entonces pues eso congestiona pues a la hora de tomar las muestras de infectados del COVID. También tenemos como problemas de un poco como con la extensión de las personas, porque las personas están saliendo mucho a las calles, en estos últimos días han hecho como manifestaciones, porque pues no tienen como los recursos necesarios para enfrentar la cuarentena. Uno de los sectores que nos ha ayudado mucho durante esta pandemia es el sector agrícola, el cual pues no ha parado de producir y pues sigue estable, sigue funcionando como lo ha hecho normalmente. Entonces es gracias a los campesinos que pues por ejemplo acá en la ciudad pues no nos ha faltado como lo que es el alimento y pues todo, igual todos los productos de la cadena de suministros pues no han subido sus precios, lo cual pues eso nos es de bastante ayuda a nosotros. Bueno, respecto a cómo yo estoy enfrentando la cuarentena, pues a mí me ha dado como un poco difícil toda esta situación, debido pues a que no estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo en mi casa, pasaba mucho tiempo por fuera, entonces pues con estas medidas de aislamiento pues sí me ha tocado, sí me ha tocado como acostumbrarme a ello, lo cual ha sido como muy difícil. También pues me es difícil en el tema de la educación, no estaba acostumbrado a recibir educación 100% virtual, entonces pues ha sido como más o menos un reto que me ha tocado asumir. Respecto a si esta pandemia tiene cosas buenas, pues yo creo que sí, la pandemia tiene como sus puntos buenos, los cuales son, por ejemplo, es que ya estábamos llevando la contaminación a un nivel muy alto, entonces ya era tiempo de que, por ejemplo, la naturaleza descansara un poco de nosotros. Entonces, pues, por ejemplo, acá en Bogotá y pues en Colombia ha disminuido en cierta medida lo que es, la contaminación. Entonces, pues ya se respira pues un aire más limpio, pues casi no hay mucho ruido, pues la contaminación visual también pues ha disminuido bastante. Entonces, pues es mucha ayuda. También pienso que pues en materia por ejemplo, de innovación y en cierta manera evolución, pues ha ayudado como mucho. Porque, por ejemplo, acá en Colombia, Colombia tiene una economía como muy informal. O sea, que es una economía que depende más que todo de empresas que son medianas y pequeñas. Es una economía que se basa más que todo como del trabajo informal y de la pequeña empresa. Entonces, pues las personas están acostumbradas a llevar esas labores en informalidad, pero pues debido a la pandemia ahora deben hacerlo como con cierta rigurosidad y pues hacerlo desde un desde un enfoque más tecnológico, que es lo que por ejemplo algunas empresas están haciendo como están trabajando desde casa. Acá en Colombia no se había hablado sobre el home office o la educación virtual, entonces pues ahora se están acostumbrando a esta nueva forma de empleo y de producción, lo cual es como un buen punto. Pues aquí en Colombia también como ciertos retos que tenemos es por ejemplo el reto contra la corrupción. La corrupción ahora en estos últimos días ha estado como muy fuerte debido a todo este tema de las ayudas humanitarias que por ejemplo el gobierno está dando. Hay algunas personas que se están robando los fondos
de estas organizaciones. Entonces pues eso está dificultando como las ayudas que puede otorgar el gobierno a lo que es el sistema de salud y a las personas como tal durante esa cuarentena. Bueno, y pues creo que esto sería un resumen más o menos de lo que está ocurriendo acá en Colombia. Hola, yo soy Andrea y vivo en España y os voy a contar cómo estamos viviendo en mi país la situación con el COVID-19. Al principio, cuando la enfermedad solo estaba en China, pues nos lo tomábamos en broma. O sea, en general la gente se lo tomaba totalmente de broma. Era, pues no sé, era una gracia. Llegabas a cualquier sitio y decían, ay sí, cuidado con el COVID, no sé qué. O en carnavales la gente se disfrazaba de coronavirus y así. Pero bueno, al final cuando llegó a Europa fue como, vale, nos va a llegar a nosotros. Y ya como que la mentalidad cambió un poco. Sobre todo cuando llegó a Italia, que Italia está como una semana adelantada a nosotros, pues fue como, vale, esto es en serio. Entonces, las medidas que se tomaron fueron, lo primero de todo, espero no equivocarme, pero creo que fue así, lo primero de todo, cancelaron las clases. O sea, los niños dejaron de ir a las clases, al instituto, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues se fueron tomando más medidas, más severas, y entonces el 14 de marzo, 14-15 de marzo más o menos, se decretó el estado de alarma, por lo que los españoles nos tuvimos que quedar en nuestra casa. Ahí ya empezó la cuarentena obligatoria, porque antes de eso hubo unos días que la gente hacía cuarentena por voluntad propia. Y eso, a partir de ese día empezó la cuarentena obligatoria, entonces los menores de edad ya no podían salir de casa y los mayores solo podían ir o al médico, o al supermercado, o a la farmacia, o cosas así como más de primera necesidad, por así decirlo. Y eso, entonces en ese momento lo que pasó fue que cerraron los restaurantes, los bares, los cines, o sea, toda la parte de ocio cerró. Después también empresas que no eran de primera necesidad también fueron cerrando. Y claro, el gobierno como que iba diciendo, pues ahora tienen que cerrar todas las que no sean de primera necesidad. Y cuando ya la situación estaba como un poco más controlada, pues dejó abrirlas. Pero bueno, actualmente seguimos todos en nuestras casas, la misma situación, solo se puede salir para las cosas puntuales específicas, pasear el perro sí, pero ir a pasear no podemos, y así. Y sí que como aquí la situación ya está mejorando, a partir de este domingo van a empezar a dejar de salir a los niños. A los niños hasta 14 años creo que es, van a poder salir a pasear con sus padres, porque hasta ahora no podían. Y básicamente eso. Yo personalmente la cuarentena pues me la estoy tomando como un tiempo para aprovecharlo para mí, porque estoy en mi casa, puedo hacer cursos, hay un montón de cosas online y cosas así. Y entonces, pues bueno, pues veo la parte positiva y digo, bueno, pues el tiempo que normalmente no tengo, pues ahora mismo pues ya lo tengo. Y eso básicamente, o sea, sí es complicado, además estar lejos de tu familia, no poder ver a tus abuelos, pues, pero bueno, es lo que hay. Y además, alguna situación buena que considero que haya dejado esta situación tan rara. Pues no sé, yo creo que ahora, o eso espero, que la gente va a apreciar más las cosas. Por ejemplo, estar un día tomándote un café con tus amigos al sol, pues va a ser un regalo. O sea, a lo que antes era como algo normal, que dices, bueno, pues sí, ahora va a ser como, Dios, mi madre, un café con tus amigos. Ojalá. Pero bueno, eso. Además, una cosa que sí que está siendo muy bonita en España, no sé si en otros países, pero en España sí que está pasando. Todos los días a las 8 la gente sale a sus balcones o sus ventanas o a las puertas de las casas. Bueno, las puertas de las casas no, porque no se puede salir, pero a los balcones o las ventanas, y aplauden. O sea, aplauden. Al principio era por los sanitarios, porque al final están corriendo un riesgo por nosotros, o por la policía, etcétera, etcétera. Pero ahora pues, es como ya una costumbre. Todos los días a las 8 la gente sale a aplaudir. Y así también es una forma como de conectar con los vecinos, que al final es gente que está a tu lado pero que ni conoces, o sea, de normal no los conoces, y a mis vecinos de enfrente no les pone ni cara. Y nada, pues así. Y bueno, y tras todo esto, espero haberme explicado bien
y no haberme olvidado de nada, que siento que me olvido de algo, pero bueno, espero que por lo menos entendáis cómo estamos viviendo en España la situación. Pues nada, decir que ojalá, pues diría que se mejore pronto la situación, pero es muy complicado. O sea, un parón mundial tan grande va a ser muy complicado que se recupere y se establezca, pues bueno, lo que entendíamos como la normalidad, vaya. Pero bueno, nada, que muchísimo ánimo a todos en todos vuestros países y nada, espero haber resuelto vuestras dudas de España. Hi, my name is Magda, I'm from Poland, and today I'm gonna talk about COVID-19 here. First question was, how is the situation about COVID-19 in your country? So we have 11,400 cases, recovered people 2,265, and deaths 526. All it started with patient 0 on 4th of March when they confirmed it. It was a 64 years old Polish man. He came from Germany. And unfortunately he died on 9th of March. He was hospitalized. In general, the situation in Poland is not the best. Economic situation is bad in general. A lot of people lost their job or they don't work for now. Like, for example, me, I'm a cabin crew, and as you know, a lot of airlines they bankrupt. My airline didn't, and I hope everything will be fine, but at the moment we don't fly, and I don't know when we will fly. I hope soon. The second question, what steps are taken by the government about this situation? So from 12th of March they closed all the schools, universities, kindergartens, everything, and all the classes are online. So basically students nowadays learn at home. In general, we shouldn't go out from home. We should go only when it's very necessary, like for shopping or to buy medicines. But shopping, I mean only necessary stuff to eat, so only food. All parties are forbidden, all bars are closed, bars, clubs, and so there is nowhere to go. Till last week we couldn't even go out to the forest or to the park, but now we can. Just since few days we have to cover our noses and mouths when we go out, so only at home we can stay like this. Question number 3. How do you live? How do you cope with this situation? Honestly, I'm not the most happy about this, but well, I know I have to stay home for the situation to get better. So I do this. So I just go out for necessary stuff like food and medicines. I try to organize my time and stay positive. I live in a place where I can go near to the lake or I can go to the park. So every day I try to stay a bit on the fresh air to not get crazy. But I don't go. Beside this, I don't go nowhere. And question number 4. Any good situation which you can tell about in the middle of all what is happening right now? Well, now I have a lot of time at home because I don't work, I even don't go out, I don't meet my friends. So I try to do the things which I didn't have time before. And so I have time for my hobbies, etc. And the other good thing is that I realize
that I don't need that much stuff which I bought before, that they are not so essential, necessary to live for me. So maybe I will be less materialist after all of this. I wish you all good luck and stay strong. Buenos días a todos, soy Gennaro, estoy hablando desde Italia, que como muchos saben fue el primer país en Europa en el que se ha difundido el coronavirus. En origen se ha difundido en las regiones del norte de Italia, como Lombardía, Véneto, en ciudades como Milán, Venecia. Y ahora todavía hay muchísimos casos de nuevos contagios. Ayer fueron alrededor de 1000 casos y también hay muchísimos de los fallecimientos en estas regiones en escala a nivel nacional. Y solo en un segundo lugar el coronavirus se ha difundido en las regiones del sur, como mi región, que es la Campania, yo soy de Nápoles, pero con un alcance inferior. Claramente esta pandemia ha difundido muchísimo miedo y dolor en toda la población, considerando también que por la agresividad de este virus y por el nivel de contagio, los familiares tampoco pueden dar el último adiós a sus queridos. Por otro lado, hay un problema claramente económico, porque muchas familias, como no pueden trabajar, no pueden hacer compras de géneros alimentarios y también de fármacos, por ejemplo. Otro aspecto de esta pandemia en Italia es que ha hecho surgir todas las problemáticas endémicas y estructurales de nuestro país. Por ejemplo, una grande diferencia en el nivel sanitario de la región, en las diversas regiones, por ejemplo, las del norte hay mucho más adecuadas y las del sur no. Y otras problemáticas, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la violencia de género entre el hogar, por ejemplo, la sobrepoblación carcelaria y la falta de una adecuada asistencia a los migrantes. Y las medidas del gobierno, desde el 9 de marzo el gobierno ha actuado en medidas de distanciamiento social, ha dispuesto el cierre de todas las actividades no necesarias, vetando la salida de casa sin adecuadas motivaciones que pueden ser laborales, de exigencia para hacer compra de géneros alimentarios y por motivos sanitarios. Y también ha dispuesto sanciones y controles por esto. Y por otro lado, económico, el gobierno ha dispuesto importantes medidas de ayuda a la renta de la población. Y actualmente el gobierno italiano está evaluando las opciones para entrar en la segunda fase, que probablemente, de acuerdo con las indicaciones del comité científico, empezará el día de 4 de mayo, pero en medida diferente por cada región, dado que hay algunas en el que hay pocos casos de contagios y otras en el que hay todavía muchos. La exigencia es convivir con ese contagio, permitiendo la apertura de actividades también no esenciales, actividades comerciales, económicas, y para evitar que las consecuencias económicas del coronavirus sean difíciles de gobernar. Y personalmente estoy viviendo esta situación con mucha serenidad, dedicando mi tiempo en libros, en películas, series televisivas, estudio, videollamadas entre amigos y también familiares, claro. Y desde el 9 de marzo solo he salido de casa para hacer compras de géneros alimentarios, para salir con mi perrito que tiene 5 meses,
y para hablar con mi abogado para hacer el ejercicio de la abogacía, dado que me he graduado el 20 de febrero, antes de la fin del mundo. Y por otro lado, considerando el lado psicológico, tuve momentos difíciles como muchísima gente, pensando en las víctimas de la gente, de esta pandemia en todo el mundo, y también pensando a las consecuencias económicas de esta pandemia, dado que muchas actividades, una vez que han cerrado, probablemente no pueden abrir porque hay un riesgo de quiebra de esas actividades. Por otro lado, he pensado algo sobre el mundo después del coronavirus, si puede ser una ocasión para construir un mundo mejor, igual ecosostenible y solidario, y espero que esta tragedia humana sea un punto de partida para imaginar este mundo nuevo. Y de toda esta situación hay algunas consecuencias positivas. Claramente la sensible reducción de la contaminación atmosférica global. Por ejemplo, cerca de mi ciudad hay un río que es el cuarto más contaminado del mundo y el primer en Europa, y ahora no hay contaminación. Luego, claramente manifestaciones de solidaridad entre ciudadanos, como por ejemplo donaciones en favor del sistema sanitario y en favor de otros ciudadanos que encuentran dificultad en hacer compras de géneros alimentarios. Y claro, por supuesto, el valor de todos los médicos jóvenes y también ancianos que están expuestos a un riesgo particular, que han respondido a la llamada de ayuda en las ciudades más afectadas por el virus. Y también tengo que subrayar la importante solidaridad entre países que han enviado personal sanitario en Italia, pienso en Cuba, en China y Albania, otros países que han enviado personal médico en Italia. Y último, pero no menos importante, el hecho que nuestras vidas se han parado nos ha hecho reflexionar en lo que es importante en la vida y lo que no es. En amar personas, situaciones que antes nos parecían obvias, deseando firmemente de salir, de comer con amigos, de convivir, de abrazar las personas queridas. Y quiero concluir esta entrevista con una importante afirmación de un grande constitucionalista italiano que decía: la libertad es como el aire, nos damos cuenta de lo que vale solo cuando empieza a faltar. Un gracias especial a Zach y un abrazo virtual fuerte a todos. Hola, buenos días a todos. Me llamo Julia y soy de Alemania. Vivo en el oeste de Alemania, en una ciudad que se llama Münster. La situación en Alemania, creo, está mejorándose. Tenemos 5.000 muertos y 150.000 infecciones, pero casi 70% están sanos. Hasta el 20 de abril estábamos en lockdown, pero no como en Italia. La gente podía trabajar y nosotros podíamos salir con una otra persona. Además, todos los lugares públicos estaban o todavía están cerrados, como escuelas, universidades, bibliotecas, bares, restaurantes. Desde el 20 de abril, algunas tiendas pueden abrir, pero con reglas muy estrictas. Además, desde el 27 de abril, nosotros tenemos que llevar mascarillas en lugares públicos y cuando no podemos mantener esta distancia de 2 metros. En mayo, las escuelas van a abrir
para alumnos que están en su último año de escuela. Para mí, en especial, la universidad solo va a ser online este año, que no me gusta porque quiero ver a mis amigos. La cosa que mejorar esta situación es el tiempo. Tenemos casi todos los días sol y 20 grados y para Alemania ya está mucho. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen über die Situation in Deutschland. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, passt auf euch auf. Bueno, pues estos son mis amigos y mis amigas que he conocido en algunos de mis intercambios o viajes alrededor del mundo. Y bueno, espero que les haya gustado esta experiencia de compartir un poco fuera de las noticias oficiales que encontramos a veces en redes sociales, en la televisión o donde sea. Y más bien tener un punto de vista de personas que son un poco más cercanas a nuestra edad o que están viviendo situaciones parecidas a las de nosotras o nosotros. Y pues sí. Espero que les haya gustado y ahora sí nos vemos la próxima semana o dentro de 15 días. Todo depende de cómo esté mi estado de ánimo en estos días de cuarentena. Bueno, ahora sí ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Espero que sea muy pronto. ¡Adiós!